Bueno, buenas noches, buen provecho. Hoy me siento bien feliz de estar aquí, quiero darle gracias a Dios y me siento feliz porque hay tantos amigos invitados por primera vez y yo creo que una reunión de la fraternidad tiene sentido cuando tenemos invitados nuevos, personas por primera vez que deseamos con todo el corazón que sigan formando parte y que sean, como nos hacemos llamar, parte de la gente más feliz de la tierra y que ustedes también desde hoy puedan sentirlo así. Al menos así me hicieron sentir a mí la primera vez que llegué hace 30 años a un hotel en mi país. Nada más que llegué en unas circunstancias un poco diferentes tal vez a las que ustedes vengan, no lo sé. Lo que sí sé fue que entré por una puerta como esa siendo un hombre completamente ateo. Negaba la existencia de Dios. Era ese tipo de personas que decían Dios no existe y no había nadie sobre la faz de la tierra, ninguna fuerza que me hiciera creer que la religión no era el mayor engaño, la mayor estafa de la humanidad. Yo decía que a Dios lo han inventado unos cuantos para sacar provecho de muchos, principalmente con el dinero. Estaba peleado con pastores, con sacerdotes, hasta las pobres monjitas veía de mala manera. Aborrecía todo lo que oliera a iglesia, todo lo que tuviera tinte de iglesia. Era un rechazo. Fíjese que incluso una hostilidad tal que si alguien se acercaba y me mencionaba la palabra Jesús, Jesucristo, yo reaccionaba de una forma totalmente hostil y contraria. Era algo que no soportaba. De hecho, nunca se me olvida una vez que nos invitaron a mi esposa y a mí a ir a una fiesta en una finca y nos acercamos y había un grupo de parejas jóvenes y estaban hablando y comenzaron a decir, qué especial que es Jesús. No hay nadie como Jesús. Es que Jesús aquí, Jesús allá. Y ya yo me incomodé y agarré la mano de mi esposa y la jalé para allá y le dije, ¿a dónde me trajiste con este montón de cristianitos aquí? Qué obstinado, ¿cómo se te ocurre? Y dice, cálmese. Están hablando de Jesús Campos, el dueño de la finca que puso todo, la comida, los refrescos, todo. Porque era una reacción inmediata a todo lo que tuviera tinte de iglesia. ¿Y cómo llega un hombre ateo a una reunión en la que, si bien es cierto, como decían ahora muy bien, no es una nueva iglesia, no es una nueva religión? Don Jorge, los que han participado no son pastores, no son sacerdotes, yo tampoco, pero hablan de Dios y tienen el deseo de compartir de una manera sencilla, simple, con un relato personal, que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cómo llega alguien ateo así? Bueno, en mi caso utilizó a mi amigo de tragos, de nightclubes, de discotecas, un bandido peor que yo, nada más que él conoció más o menos como un mes y medio antes de esta fraternidad, y desde el momento en que conoció, comenzó a darnos, digo yo, cacería a todos sus amigos de tragos para invitarnos porque había encontrado un lugar donde él había logrado llenar algo que uno por la vida y pueden pasarse los años no lo llega a llenar, que es algo que hay aquí, vacíos que hay en el corazón, que el único que lo puede llenar se llama Jesucristo. Uno lo va llenando con sustitutos, lo llena con cosas materiales principalmente, lo trata de llenar con licor, lo trata de llenar con una pareja, lo trata de llenar con tantas cosas que allá afuera se ofrecen, pero no dejan de ser sustitutos. Cosas temporales, cosas que hoy están, mañana no están y después el vacío sigue estando ahí. Pero mi amigo conoció al que comenzó a llenarle todo por dentro y entonces nos dio cacería, no se imaginan cuánto y ya podrán imaginarse cuando me invitaba. Yo comencé a rechazarlo y a insultarlo y la última vez que nos vimos antes de aceptarle su invitación, y ya les voy a contar cómo fue, la última vez que nos vimos lo insulté de una manera, le dije cosas tan horribles que él me contó después, me dice, usted no se imagina las ganas que yo tenía de darle a usted una paliza ese día. Y era bueno para pelear también. Y entonces me dice, pero no, ese día tomé una decisión, nunca más volverle a hablar a usted de Dios, sino comenzar a hablarle a Dios de usted. Y le digo, wow. Y yo le pregunté, ¿y usted qué le decía?
Y entonces yo le decía, Señor, traiga ese mal amansado, traiga ese mal amansado. Y Dios lo escuchó, porque un mes y medio, como un mes después de la última vez que nos vimos en el parque de mi ciudad y que lo insulté y hasta su madrecita se la saqué a relucir y bueno, donde me acuerdo fue algo horrible. No fue él el que me vino a buscar a mí, fui yo el que lo fui a buscar a él. Venía de una discoteca dispuesto a ir a matar a mi esposa, a matar a mi hijo, que tenía 3 años en ese momento, y de suicidarme. Bueno, llegas a un punto extremo como ese de la noche a la mañana, sino que había sido una espiral de destrucción que comenzó muchísimo tiempo atrás, muchísimo tiempo más atrás. Aprendí a tomar a los 13 años, aprendí a fumar a los 13 años, a los 15 años tuve la primera relación y desde ahí se despertó una promiscuidad y un manejo de la sexualidad de una manera totalmente incorrecta, muy violento, agresivo desde niño. Me crié en una barriada popular allá por el aeropuerto que se llama Limbu Las Cañas de Alajuela, y es que tengo 2 coterráneos y me siento tan contento. Nada más los volví a ver y sentí un olor a gallo pinto tan rico, así como cuando usted ve a un compatriota suyo y dice, ay, ve dónde vienen ahí, ¿verdad? Las pupusas, o ahí están las baleadas, o no sé, bueno, usted sabrá aquel, pero no crean que les estoy viendo cara a gallo pinto, no es eso, sino que uno se siente feliz de ver a un coterráneo. En el Teatro Nacional de mi país, en una cumbre de presidentes de Latinoamérica, el presidente de Uruguay, de esa época que se llama, o se llamó, no sé si ya murió, Julio María Sanguinetti, dijo, esté donde esté un costarricense, habrá libertad. Es una frase que es memorable para nosotros. Hoy yo tengo que decir, esté donde esté un hombre o una mujer de la fraternidad, está el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Así que me siento muy contento de estar con tantos amigos de diferentes nacionalidades. Yo volví a ver para aquella mesa y dije, miren, hasta la Mil Yamal nos trajeron y nadie lo presentó. Y está ahí con el uniforme de España y toda la cosa, ¿verdad? Sí. Bueno, el asunto es que desde muy jovencito aprendí a hacer cosas muy malas, era muy agresivo, muy violento. Fui a dar a la cárcel varias veces peleando. Salí muy violento para cuando peleaba y aborrecí a mi padre desde que estaba muy niño. No vivió con nosotros, llegaba a visitar a mi mamá, a veces alcoholizado, me daba unas grandes golpizas y lo comencé a odiar y a aborrecer al punto que cuando a los 15 años me dio su última gran paliza, yo dije un día voy a tener el cuerpo para poder vengarme y poder sacar de aquí adentro todo este odio, todo este rencor que tengo, y desafortunadamente eso llegó a los 20, 21 años, agarré a mi padre a trompadas, a patadas y lo dejé en el suelo, se convirtió en mi peor enemigo. Desde muy jovencito dije yo nunca voy a ser igual que el hijo de tal de mi tata, decimos allá, de mi papá, y era la figura con la que no quería identificarme por nada del mundo, pero resulta que llegué a ser peor que mi papá porque a los 3 meses de haber conocido a Tati, que es mi esposa, aunque ahí tengo que decir que estoy divorciado, y ahorita voy a contarles con más detalle, pero sigue siendo mi esposa. Y todos los días me aferro y trabajo y lucho por volver, y espero volver a Carolina del Sur y decir, estado civil, casado por segunda vez y con la misma mujer. Estamos en ese proceso, porque cuando uno mete la pata, a veces la mete tan a fondo que destruye y parece irreconciliable. Pero Dios, el Dios que yo conozco es el Dios de los imposibles. Y de lo que parecía muerto hace 2 años y medio, hoy cada día voy viendo cada vez más chispitas de luz, de esperanza, en la cual sé que Dios tiene un propósito y un plan para mi hogar, para mi matrimonio y para mi familia. Pero ya ahorita voy a llegar allá a contarles. Porque lo que les quiero decir es que en esa espiral de destrucción
Estudié, mi mamá nos sacó adelante, una mujer maravillosa, esforzada, y fui a la universidad, me peleé, como les dije, con Dios, saqué a Dios de la ecuación, conozco a Tati en la universidad y a los 3 meses de conocerle y estar juntos, me dice que preocupadísima porque no llega el periodo y que ella cree que algo pasó. Y yo le dije, vamos a hacer un examen. Y fuimos a hacer el examen y qué sorpresa cuando sale unas horas después el resultado positivo. El hombre que no quería ser igual que su padre, yo dije desde muy jovencito, el día que yo sepa que voy a ser papá, voy a ser un buen papá y no como este tal por cual. Y ella, me acuerdo, bien jovencito los dos, pero ella más joven que yo, 3 años, me dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Nos vamos a casar. Y le digo, no, vamos, yo le dije, ¿ahora qué vamos a hacer? Nada, vamos para adelante, nos vamos a casar. Y le digo, negativo, yo no creo en el matrimonio, ni civil y mucho menos por la iglesia. Entonces, somos dos jóvenes estudiantes universitarios modernos, vamos a vivir juntos, todo va a estar bien. Y yo vi la cara de ella como diciendo, ay Dios, bueno, al menos esto, peor esto que nada. Y mis amigos y mis amigas, así iniciamos con esas bases tan endebles, la empresa más importante que un hombre tiene, que es su familia. No hay absolutamente nada más importante que la familia. Hoy se los puedo decir con plena convicción y certeza. Pero yo comencé mi familia no por amor, no por un noviazgo bonito que vos iniciás y demás, sino por un principio absurdo dentro de mí. Yo no quiero ser igual que el hijo de tal de mi papá, que nunca vivió con mi mamá, que nunca se responsabilizó, y yo quise ponerle un parche, no sé si dicen parche, ¿verdad? Un remiendo a eso en mi vida. Y hoy puedo decir también que error más grande creer que uno puede tapar parches y errores de otros en la vida de uno solo, porque no se logra. Puedes hacer un buen esfuerzo, pero no se logra. Solo una relación con Dios, con principios, te permiten ser alguien diferente. Y si hay algo que me gusta de las reuniones de la fraternidad, no es que la gente venga y quiera convertir esto como una extensión de una iglesia y donde todo a veces apesta también a religiosidad. Me gusta más cuando la gente procura con un abrazo, con una sonrisa, hacer que alguien que está ahí pueda ser diferente y entregar su vida a Jesús y que su vida sea cambiada y transformada. 9 meses, Gabriel estuvo más de lo necesario en el vientre de su mamá. Lo amamos de su sí desde que supimos y lo cuidamos y todo. Y eran los tiempos en los que le decían que si uno le ponía música clásica iba a ser un genio y todo ese tipo de cosas. Y uno haciendo ahí un montón, leyéndole libros y bueno, un montón de cosas. Gabriel nace, estuvo más de lo necesario en el vientre de su mamá y logró defecar dentro del líquido amniótico. Era algo que en aquel tiempo yo no lo sabía, que un bebé podía echar caquita dentro del líquido. Y cuando nació y al nacer, por el reflejo de aspirar y de respirar, aspiró ese líquido contaminado y se fue a sus pulmones. Yo recuerdo que el doctor que lo sacó lo movía y totalmente inanimado y lo tiró en una bandeja de metal como si fuera un muñeco ahí, ¡pum! Y Tati tenía una gran hemorragia porque le habían hecho unos piquetes para poder sacar a Gabriel, que era enorme. Ya se podrán imaginar las mujeres el dolor, el sufrimiento en ese parto. Y dijo una señora, saquen a este muchacho, sáquenlo de aquí porque esto está muy complicado. Y me sacaron, efectivamente. Y afuera había la combinación, la peor combinación que puede haber es alguien agresivo e impaciente, y yo lo tenía. Comencé a esperar un rato, nadie me supo dar razón y cuando me di cuenta ya habían pasado casi una hora y vi al doctor donde pasó para allá, me fui detrás de él y pateé la puerta, lo tomé por su gabacha, su bata, por su trajecito de doctor y le dije, mire, hijo de tal por cual, porque esa palabra siempre la tenía en mi boca. Mire, hijo de tal por cual, dígame si mi hijo está muerto o qué, pero no me tenga en esta zozobra. Y ese hombre se paró firme, era grande también y me dice, cálmese, póngase esa bata y venga conmigo.
y yo me fui con él. Y al final de una sala de cuidados intensivos, había un niño en una máquina con un halo de oxígeno, respirando agitadamente, debatiéndose entre la vida y la muerte. Y este hombre se para frente a esa máquina, yo me paro a la par de él, me vuelve a ver y me dice, señor, este es su hijo, pobre de él, no sabe el padre que le espera. Y dio media vuelta y se fue. Toda mi vida de joven y de joven adulto diciendo yo nunca voy a ser igual que el hijo de tal de mi tata. Y ahí estaba un hombre que no me conocía sentenciando una frase que hoy delante de ustedes yo tengo que ser total y completamente honesto. Y ese hombre tenía toda la razón. Pobre de ese niño, pobre de la muchacha que se estaba ahí recuperando del parto y pobre de todas las personas alrededor. Lo más impactante fue que salgo de ahí y había una ermita. Y el joven universitario, ateo, que no cree en nada, ve la ermita y entro. Y digo, si realmente existes, si realmente eres quien dicen que sos, haga un milagro. Sane a ese niño y yo cambio mi vida y pongo a ese muchacho en tus caminos. Imagínense qué compromiso. No sé si se identifican con esto que tuvo Gabriel, pero en realidad lo que pasó fue que se contaminó, meconios, como llaman los doctores, ese líquido contaminado con heces, se va a los pulmones y se hace una infección. Le pusieron una sonda y vos podías ver los primeros días de esa sonda, le salía líquido de los pulmones donde lo estaban drenando y era cafezusco, era como estar sacando lodo, como barro le llamamos nosotros, como que agarraras agua del caño de la alcantarilla, totalmente contaminado, sacándolo. Al cuarto día, después de haber hecho irreverentemente ese reto, al cuarto día el propio doctor dice, si ustedes creen en un milagro, esto es un milagro. La sonda sacaba una babita totalmente limpia, transparente, como es normal en un bebito. Dele un aplauso al Señor porque fue él el que lo hizo. Porque yo no tengo nada absolutamente, es más, a veces ni siquiera quiero recordar, nada más lo cuento porque quizás le pueda ayudar a alguien a recordar si hizo algún pacto, algún compromiso, alguna promesa. Dios sana a Gabriel en 3, 4 días. A la semana siguiente, no más de 15 días, yo estaba más desenfrenado, más en fiestas, más en tragos y viviendo con la vida loca, como si fuera un casado soltero o un soltero casado, como usted lo quiera ver. Y por 3 años llevé ruina, miseria, muerte a ese hogar. Gabriel creció en un ambiente tóxico, tenso, Tatiana con un temor, con una inseguridad. Yo vi una muchacha linda, hermosa, comenzar a marchitarse, a ir perdiendo el brillo, la sonrisa, el rostro, porque lo que vivía era muerte, de vivir con un hombre irresponsable, proveedor, sí, profesional, sí, pero al final de cuentas completa y absolutamente irresponsable. Y por 3 años les dije una espiral de destrucción que había comenzado desde tiempo mucho atrás cuando era niño, que me llevó a estar en esa discoteca después de haber agredido el día anterior a Tatiana delante de Gabriel. Y como lo único que yo conocía para canalizar frustraciones y problemas era el licor, las drogas, la fiesta, la discoteca, ahí fue donde me fui a meter. Y ahí en esa discoteca me estaba ahogando y salí a la acera a respirar porque me ahogaba. Estaban los amigos, la fiesta, era como para estar nice, pero no. Estando ahí, me ahogaba, salgo a respirar, me sentía mal y estando afuera de esa discoteca, una voz dice, mátese, si no servís para nada, mate a su esposa, mate a su hijo y se suicida y así se acaba todo. No le puedo decir cómo, pero sí les puedo decir que esa voz tomó control total de mis pensamientos y de mi voluntad. Y cuando me di cuenta venía de San José, la capital, hacia Alajuela, dispuesto a matar a Tatiana, a Gabriel y suicidarme. Y cuando estoy a tan solo una cuadra, un bloque, 100 metros del apartamento y ya sé cómo voy a ir a ejecutar esa orden que la llevaba ya bien precisa. Ahí a los 100 metros, el de repente de Dios. Tomé otra vez aire para envalentonarme e ir a hacer semejante locura y en ese momento, ¡pum!, que se me viene el rostro de mi amigo Francisco, el que yo rechazaba, el que lo insulté la última vez, el que le dije cosas espantosas. Me sacudía la cabeza porque yo no estaba pensando en él.
Y cuando me di cuenta, lejos de caminar nada más 100 metros para una locura, caminé varios kilómetros para llegar donde Chico, 3, 4 de la mañana, tocar. Él pudo abrir la puerta y decir, este loco, y tirarme la puerta en la cara, pero no, ya él era parte de la gente más feliz de la tierra, ya era parte de una organización diseñada por Dios. Esto no lo hizo nadie. Ahora me preguntaban, ¿en Costa Rica? Y lo dije, claro, por supuesto. Diseñada por Dios para personas que como yo difícilmente hubieran prestado atención a un pastor o a un sacerdote. Difícilmente se hubieran acercado a un estudio bíblico o a una célula o a cualquier cosa maravillosa que Dios tiene también. Pero yo por lo menos no hubiera. Pero en un restaurante con una comida tan agradable, con gente tan especial, imagínense. Bueno, pues Dios usó a mi amigo que salió, me abrazó y me dijo en el oído, tranquilo, man. Así nos decimos nosotros como compa, como chero. Tranquilo, mae. Dios tiene algo bueno para usted. Y aquí estoy, 30 años después, con aciertos o desaciertos, pero hoy yo estoy aquí para decir a toda persona en este lugar, a toda persona por las redes sociales que están grabando, hoy creo en Jesús. Sirvo a Jesús y lo sigo donde Él me diga que vaya. En todo tiempo, en todo lugar. Así comenzó algo maravilloso. Fui a esa primera reunión, yo siempre digo eso, como un gato en reversa. ¿Usted ha visto un gato en reversa cuando se agarra de la alfombra y hay que jalarlo del rabo? Va como incómodo el gato. Yo iba igual. Iba con una lista, con un checklist que decía, si hay música de iglesia, doy media vuelta y me voy. Si hay alguien en la entrada, gloria a Dios, aleluya, Cristo vive, doy media vuelta y me voy. Llevaba una lista de check de que si encontraba algo que a mí no me gustara, me iba a dar media vuelta y me fuera. Aún así, imagínense. Y mi amigo iba sonriendo, hablando conmigo. Y cuando llegué a esa primera reunión, antes de entrar, habían 70 hombres en la fila. Y un señor que estaba recibiendo, muy feliz, muy contento, a todos los saludaba. ¿Cómo está don Jorge? ¿Qué tal? Saúl, ¿cómo está Mario? A los que no conocía, bienvenido y todo lo demás. Lo que yo sé es que cuando estuve frente a ese hombre, que yo creí que era un robot, a todos conocí. Los escaneaba a todos y los tenía ahí en el disco duro. Se me quedó viendo y me dijo, bienvenido. ¿Verdad que venís por primera vez? Y yo le dije, sí, ¿cómo sabe? Y me dice, con solo verle la cara. No es que la cara no engaña. Uno puede ser y creer que va a engañar a la gente o que va a poder aparentarle a la gente que todo está bien, pero la cara lo dice todo. Los ojos son la ventana del cielo y la ventana del alma. No había forma de ocultarle a ese hombre que yo venía muerto en vida. Me abrazó y me dijo, bienvenido, has llegado al mejor lugar. Y yo quiero decir hoy esa misma frase para ustedes, para la pareja que está allá también y las dos parejas. Bienvenidos, han llegado al mejor lugar. Y anhelo con todo mi corazón que puedan conocer más en el área de Houston y creo que San Antonio hay capítulos también y que puedan conocer, porque les puedo asegurar que el mejor negocio de sus vidas lo pueden hacer en este lugar. Yo no lo hice esa primera reunión, escuché de qué se trataba la fraternidad, me hicieron sentir muy cómodo, dieron un testimonio, me gustó, pero 4 reuniones después un hombre tomó el micrófono y dijo que él era un hombre que había sido ateo. Yo inmediatamente levanté la cabeza. Él comenzó a hablar y yo comencé a identificarme con casi todo lo que él iba diciendo y me impactó. Y en esa 4ª reunión, por primera vez, yo cerré mis ojos. Él no estaba diciendo que lo hicieran. A mí me nació hacerlo. Incliné mi rostro y dije, Señor Jesucristo, me rindo. No puedo más. Reconozco que solo no lo puedo hacer. Entra en mi vida. Sea el Señor y Salvador de mi vida. Te entrego todo lo que soy. Y cedí el control. Y lo que siguió fue como si yo tomara un jarrón y lo tirara aquí en el piso, se despedaza en 1000 pedazos. Mi corazón de piedra, algo que había aquí, se despedazó, pero es que fue en 1000 pedazos. Yo lo sentí. Comencé a sentir que mi corazón comenzó a palpitar diferente.
sentía un deseo de llorar, pero no podía llorar y estaba en eso y respiraba y decía, Señor, yo te acepto, en voz baja, ¿no? Nadie, los que están alrededor mío no, más que verme con la cabeza inclinada, solo eso. Y estaba ahí sintiendo que mi corazón se me iba a salir del pecho cuando alguien llegó por detrás y me abrazó y me dijo, porque te amo, te perdono. Porque te amo, te perdono 3 veces. Porque te amo, te perdono. Y ahí sí ya no aguanté. Me quebré, pero ahí sí me quebré, ya no en 1000, sino en 1,000,000 de pedazos. Lloraba como un niño desconsolado, lo que no había llorado en toda mi vida. Esa noche comencé a llorar en ese hotel de mi país y lloraba y lloraba. Y ya cuando me fui tranquilizando, tomé aire y me volví para agradecerle a esa persona tan especial que llegó a consolarme, a decirme esas palabras tan lindas. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando me vuelvo hacia atrás, no hay nadie. Hoy yo sé que fue Jesús, el Hijo de Dios, el que estaba ahí para abrazarme, para amarme y para decirme que porque me amaba, me perdonaba. Y así inició un caminar que me permitió recuperar a Tati, a Gabriel, que se habían ido de la ciudad para otra ciudad. A los días pude invitarla a una reunión así como esta, donde abierta, no solamente de hombres, y ese día ella también entregó su vida a Jesucristo y comenzó algo tan hermoso, una transformación personal en la forma de hablar, en la forma de pensar. Comenzó el Señor a hacer una transformación en nuestras finanzas, en nuestro ámbito de trabajo, de negocio, y a ir escalando posiciones, ella en la compañía en la que trabajaba, yo en la compañía para la que trabajaba, y Dios nos fue permitiendo alcanzar sueños que antes eran solamente sueños, pero nuestros sueños en las manos de Dios se convierten en realidades. Y comenzamos a ver cómo llegó la casa que tanto anhelábamos y la pudimos construir a nuestro gusto. Comenzaron los vehículos a mejorar, primero a llegar porque no teníamos, y después a mejorar en modelos y en años y demás. Y Dios comenzó a bendecirnos materialmente. Gabriel a crecer en un ambiente diferente, en un ambiente de amor, en un ambiente seguro, no en un ambiente tóxico. Dios comenzó a traer amigos diferentes también. Nunca en mi vida le he dado la espalda o rechazado o ignorado a un amigo de fiestas de aquel tiempo. A muchos los invité y otros llegaron cuando les contaron, Ricardo Oriamuno está en tal lugar. ¿Qué? Ese más está y yo voy a ir solo por ir a ver. Hoy uno de esos es pastor en mi ciudad. Solo por curiosidad fue y se quedó y después Dios lo usó para otra cosa. Como también fui a visitar otros amigos, que había uno que tenía un lavacar y cuando llegué ahí yo le hablaba, pero ya cada vez que iba veía que se me iba retrayendo más. Al principio nos saludamos aquí, ¿verdad, Jorge? Así, pero conforme fue pasando el tiempo, yo lo invitaba, cada vez se me iba echando más para adentro del negocio, hasta que al final me saludaba desde allá. Le digo, ¿qué? ¿Cuándo vamos a ir? Y el hombre me gritaba desde allá, no, ¿pero por qué? Y me gritaba, porque si voy cambio, me decía. Él sabía también que si venía, algo iba a pasar en su vida. Y así comencé a servir en esta fraternidad. A los 6 meses más o menos, sí, por ahí, 6, 7 meses, descubrí algo más que venir a las reuniones, sentarse y compartir, ayudar con los sobres y con toda la logística que es tan lindo. Descubrí algo más que hay aquí que quiero compartir con ustedes. Descubrí el poder de Dios manifestado en gente común y corriente como nosotros, pero que pasa a ser extraordinaria bajo el poder del Espíritu Santo. Eso me hubieran hecho una película, un libro, lo hubiera leído y no lo hubiera creído hasta que no lo viera. Sí, tengo que reconocer que como Santo Tomás tuve que decir, bueno, si meto el dedo y toco, entonces creo. Resulta que tenía 7 meses, ya estábamos ayudando a abrir un nuevo grupo allá por el volcán Poás, 20 kilómetros desde mi ciudad en Alajuela, subiendo una montaña hasta el volcán, zona fría de llovizna. Y ese día íbamos tarde y rápido, pero al pasar por un lugar hay un señor con botas de hule, un campesino, nos detiene el vehículo y
nosotros frenamos, creímos que tenía una emergencia. Sí, señor, ¿en qué le podemos servir? Muchachos, ustedes son los que están yendo a las reuniones allá al restaurante arriba en la cima. Sí, ustedes pueden bajarse un momentito del vehículo y entrar a la casa. Señores, que vamos tarde. Es que tengo un hijo enfermo y yo oigo por la radio que Dios hace milagro por medio de ustedes. A mí me gustaba andar compartiendo, me daban el micrófono, yo hablaba o servía agua, llevaba lo que fuera. Pero este hombre estaba hablando de que tenía un hijo enfermo ahí dentro de la casa y que él había oído por la radio que Dios hace milagros con personas como nosotros. Si yo les contara, yo veía en la televisión aquellos grandes evangelistas que oraban por gente en las campañas y en sillas de ruedas se ponían de pie. Mentirosos, son actores que llevan estos farsantes para que se pongan de pie y engañar a multitudes. Eso es lo que yo decía. Y ahí estoy entrando con este señor, dos amigos más que iban en el carro hacia el evento. Entramos y en la casa más humilde que usted se pueda imaginar, casi una chocita, ahí en una, es que ni siquiera era una cama, eran un poco de cobijas, así en como un nido de cobijas. Ahí había un niño de 7 años y el señor este dice, él es mi hijo. Dicen los doctores que nunca va a poder caminar, que tiene una parálisis en la columna vertebral. Y yo me quedo con los ojos así, viendo al Señor y le digo, ¿y usted qué quiere, Señor? Que le pidan a Dios para que él camine. Yo quería salir corriendo de ahí. Yo me quedo viendo a este hombre y le digo, ¿pero qué le pasa? Vuelvo a ver a la señora y le digo, señora, ¿usted lo cree? Esperando que la señora me dijera, se nos volvió loquito, vayan tranquilos. Y dice, muchacho, desde las 5 de la tarde estamos esperando a que pase el vehículo de ustedes. Eran las 7:30 de la noche. En ese clima, eso es fe. No hubo para dónde más coger. Yo di un paso hacia adelante, cogí la mano del chiquito que se me quedaba viendo y nada más dije, Padre, por la fe de estos papás, para que nuestra fe, los otros dos amigos y yo, crezca, se fortalezca y para que todo el mundo aquí en los alrededores sepan que tú eres un Dios vivo, no un Dios muerto. Haga un milagro, por favor, Señor. Y cogí la mano de ese chiquito y dije, niño, en el nombre de Jesús, levántese ahora. Y lo jalé y sonó esa columna, traqueó, ¡prac! Como cuando algo se quiebra. Fue la sensación que a mí me dio, ¡prac! Y yo lo solté y me eché para atrás y me asusté. No, caímos de rodillas en el momento en que el niño comenzó a moverse, se levantó ante nuestros propios ojos y comenzó a caminar hasta donde estaban sus papás y abrazaron esas botas de hule. Dé ese aplauso al Señor fuerte, porque es para Él. Yo quedé en shock ahí. Desde ese día hasta el día de hoy no hay un solo día en el que no le he dicho al Señor, Señor, ¿cuál es la chamba de hoy? Desde un dolor de cabeza, porque hay dolores de cabeza, que las acetaminofén los quitan. Pero a veces detrás de ese dolor de cabeza hay un dolor del alma o hay una preocupación, una ansiedad, una angustia, una zozobra que la acetaminofén no lo va a quitar. Y siempre nada más digo, Señor, permítame ver más allá del síntoma inicial. Es tan fácil ver el iceberg y ver la punta y decir, sí, pero debajo nos encontramos más cosas y es donde nadie le gusta ir a taladrar ahí abajo, pero Dios es especialista en taladrar eso. ¿Sabe por qué lo sé? Si usted me va siguiendo, ¿quién era la persona que más odiaba o más aborrecía sobre la faz de la tierra? Exactamente, mi papá. Estoy en una reunión, un hombre coge el micrófono, da testimonio y dice que odiaba a su padre y yo, wow, igual que yo, debe haberlo agarrado a trompadas y va a decir, a ese hombre nunca lo perdoné, fue un hijo del diablo. No, dijo que Dios le puso ponerse en paz con él, buscarlo y pedirle perdón y no sé qué. Y yo dije, yo no, eso no lo puedo hacer. Pero lo que yo no sabía es que Dios deja sembradas semillas, como bien decía ahora Jorge Junior. Puede que no sea ya, pero en el tiempo Dios lo hace. Hay unas semillas que son más rápidas y otras un poquito más lentas. Vas a creer que esa semilla cayó ahí y mira, pasó como un mes, 2 meses y yo ya andaba como eructando. Era como un erupto realmente, como algo aquí adentro. Y necesito ir a buscar a mi papá. No. Una parte decía, no. Y el erupto, sí, tenés que ir y eso en esa cuestión. Para no cansarlos, ya no fue posible
un día más aguantar. Y dije, yo necesito ir a buscar a mi papá. Y lo fui a buscar. Ustedes no se imaginan, cuando llegué y mi papá era así como allá la puerta, aquí el portón de la casa esa, y desde allá en el fondo donde me vio, me grita, ¡cae! Pero de una forma tan fea que era como salir corriendo. Y yo dije, no, esto no. Y le dije, papá, vengo a pedirle perdón, le gritaba. ¿Qué? Que vengo a pedirle perdón, lo tuve que decir como 3 veces, cuando uno no quiere decir algo y lo tiene que decir más de una vez. Y él vino, y cuando lo tuve al frente le dije, vengo a pedirle perdón, a perdonarlo y a que usted me perdone a mí también. Ese hombre se quedó mudo, me abrió la puerta. Y no solamente ese día me abrió la puerta de su casa, sino que ahí se abrió la puerta de algo que habíamos perdido de siempre. Es más, yo creo que nunca lo tuvimos. Y comenzó a restaurarse una relación paso a paso. No fue de la noche a la mañana, no fue una varita mágica y, ay, papá, ahora sí te amo con todo y darle un beso, jamás. Pero con el tiempo Dios fue sanando y fue limpiando. Pero me pasó algo sobrenatural también. Estoy sentado con él y me comienza a contar que tiene un problema con el motor del carro, que algo del árbol de levas del carro, de los cilindros y qué sé yo no sé mucho de eso, pero él comenzó a decirme que tenía un problema con el motor. Yo lo estoy escuchando, estoy en su casa tomando café, que él me invitó, pero mientras él hablaba, fue como que me salí de ahí donde estaba. Obviamente no es que lo oía en el fondo, pero comencé a tener una visión. Vi un niño como de 10 años, descalzo, y reconocí el parque de mi ciudad, pero como más antiguo. Y en eso este niño de 10 años se acercaba donde había un hombre muy bien vestido, muy elegante, muy de aristocracia. Y este hombre, donde vio al niño, a la par lo empujó, donde el niño venía a abrazarlo y lo empujó. Y el niño se fue así como cuando se trastabilla. Has visto que no le alcanzan los pies y se cae y se golpea uno aquí atrás, que llaman la colita, que es un dolor durísimo. El niño se levantó llorando y sobándose hacia aquí atrás la colita y iba caminando. Y yo sentí una tristeza tan grande por ese niño. Tenía más o menos la edad de mi hijo en ese momento. Y yo lloré, yo no pensé que era, Señor, este es Gabriel. Y me dice, no, ese es tu papá. Así es como a él lo trataban, por eso es que él era como era. Y yo me quebré en llanto ahí. Es más, ya lo precisé bien y de verdad se parecía nada más que chiquito. Y comencé a llorar y a llorar y a llorar. En eso siento unas manotas aquí atrás que me hacía, y yo como que medio desperté de donde estaba y me dice, tranquilo, no pongas a llorar por el motor del carro, eso lo podemos resolver. Él no sabía que el Señor estaba haciendo una cirugía espiritual. Ese día ya no solamente era el de restaurar una relación, ese día tomé la decisión de amar al hombre que fue niño y no tuvo la oportunidad de recibir el amor. Amé a mi padre hasta el último día de su vida. Lo despedí cuando murió. 3 meses antes cumplí 50 años. Él fue invitado a la celebración que me hicieron. Nunca era coger un micrófono, era un hombre muy reservado, muy callado. Y cogió el micrófono solo para decir, yo me siento, solamente quiero decir, Ricardo, me volvió a ver, que me siento muy orgulloso de usted, del hombre en el que usted se convirtió. Ay, yo lloré. Me levanté y fui, lo abracé y le dije, papá, usted es el mejor papá del mundo. Y él me abrazó. Por supuesto que quizás no era el mejor papá del mundo, deben haber otros mucho mejores que él, pero él merecía escuchar por lo menos una vez en su vida que era el mejor papá del mundo. Todo padre necesita escuchar eso al menos una vez. Y un hijo, al menos una vez, necesita y merece escuchar que es el mejor, que se sienten orgullosos. Tenía 50 años y lloré como un niño. Ahora sí, imagínese un niño cuando desde chiquito le decís, me siento súper orgulloso de vos. Vas a ser mejor que yo, vas a ser un campeón, vas aquí, vas allá. ¡Ah! Se construyen cosas diferentes. Y me puse en paz con mi papá, ahí donde estaba su lecho de muerte, en su casa, donde murió. Nada más me le quedé viendo y dije, papá, te vas en paz y yo quedo en paz. El Señor fue cerrando capítulos en mi vida, permitiéndome desarrollar y voy cerrando. Señor, desde que inicié
Ahora veníamos en el vehículo y 30 años de estar aquí, y en 30 años no cuento una semana, aun cuando he pasado momentos y situaciones adversas, algunas externas y otras provocadas única y exclusivamente por mí. El único responsable soy yo, no puedo responsabilizar a nadie más, yo mismo. Pero en 30 años he permanecido, por eso te decía, he aprendido a permanecer. Si permanecen en mí y yo en ustedes, entonces darán mucho fruto. Pidan lo que quieran y se les dará. Ganas de salir corriendo, ganas de abandonar, muchas, pero no. Y desde que inicié en el inicio de 1996, Dios me permitió comenzar a conocer la fraternidad en algo más, que es también las posiciones, los puestos que aquí hay. Llegué a ser el coordinador de una reunión como esta, como encargado de la reunión, que se llama presidente de capítulo. Después fui el encargado de la zona de mi ciudad, de los otros capítulos, después de la región y secretario nacional. Llegué a ser presidente de toda la fraternidad en Costa Rica por 13 años. Fui vicepresidente para América Latina, desde México hasta la Argentina, incluyendo las islas anglohispanas del Caribe, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico. Y Dios me permitió viajar por el mundo, servir en muchas ciudades dentro de los Estados Unidos, en México, en muchos estados de los estados mexicanos, prácticamente en toda Latinoamérica y también en Europa, en África, en Asia. Es decir, había logrado alcanzar las posiciones más altas que podían haber. En algún momento alguien incluso hasta llegó a sugerir, Ricardo Oriamuno puede llegar a ser presidente mundial de la fraternidad. Primera de Corintios, para los que ya tienen algún tiempo aquí, los que nos visitan por primera vez, puede servirles esto también, porque es como cuando vas en el vehículo en una carretera que puedes conocer o puede que no conozcas, pero aparece un letrero, un rótulo, una advertencia. Primera Corintios 10:12 tiene un rótulo, una advertencia enorme. Por tanto, miren que el que crea estar firme, que no caiga. Yo estaba tocando el cielo, moviéndome a otros niveles, cuando de repente di lugar a ser tentado y a caer en la tentación. Y le abrí una ventanita así primero por medio del celular, que después se fue convirtiendo en una relación, primero diríamos normal, hasta que fue evolucionando a un tipo de relación ya más íntima, y esa relación de celular se convirtió ya en un acercamiento físico y terminé siendo infiel, adúltero a mi esposa, y caí hace 2 años y medio y mi vida se vino, pero mire, al suelo completamente. La noche o el día, pero el día que salí de mi casa, viendo el dolor, viendo la devastación que dejé en el corazón de ellos, ni a mi peor enemigo se lo puedo yo desear. La desilusión, la traición para muchos, el líder, el hombre al frente, cayendo en un pecado como ese. Pues sí. Esa noche del primer día que tuve que salir de mi casa, dejando atrás mi familia y dejándolo todo, cuando les digo todo, es todo, absolutamente todo. Nada material, ni qué decir en lo espiritual, todo, absolutamente todo. Esa noche, la voz que en la discoteca 27 años atrás me había dicho, mátese, me volvió a visitar y me dijo, mátese, su vida ya no sirve para nada, ya usted no tiene futuro. Y aparecen lo que yo llamo 3 gorilones de este vuelo, 3 Goliat de este vuelo, no sé cuál es más grande,
ni me interesa. Lo único que sé es que el peso sobre uno de esos 3 animalones no son fáciles de resistir. Condenación, culpa y vergüenza. Todo empaquetado en un solo. Mire, la presión era que no podía ni respirar. Y esa noche no encontré una cuerda para ahorcarme, pero lo que había era una extensión eléctrica de esas gruesas que hay, que tienen varios puntos de salida. Y eso fue lo que encontré. El lugar donde estaba no era alto, pero había visto en una película que uno se podía matar en un camarote, al estilo de Einstein. Y agarrar y hacerlo, bueno, y lo hice. Y estando ahí arriba, listo para matarme, en medio de la oscuridad y la tiniebla, y no era solamente la oscuridad física, era la tiniebla espiritual que había. Yo podía sentir alrededor mío como si fuera como un pudín, como si fuera un flan donde estaba navegando a ese nivel. Y estoy listo para tirarme de ahí. Me digo, mi vida no vale nada. Dios no va. O sea, le fallé a Dios, le fallé a mi familia, le fallé a mis amigos, le fallé a todo el mundo. No merezco vivir. Estoy listo para matarme cuando en eso, en medio de la oscuridad, hubo una lucecita como de luciérnaga que hizo así y sonó. Y yo me quedé viendo y me llamó la atención y quise volver a ver a dónde estaba para que volviera a encender. Es que me atrajo la atención y no volvió a ser. Y por más que esperaba, no pasó nada más me quedé ahí. Y de repente, esa voz inconfundible que me dijo, porque te amo, te perdono. ¿Lo recuerdas? Porque te amo, te perdono. Y te lo vuelvo a decir, porque te amo, te perdono. Y me quebré en 1000 pedazos y le decía, no, pues es que no puedo, todavía con eso en el cuello. No, es que yo sé que no voy a poder salir, no lo voy a poder lograr. Y tan lindo el Señor, tan directo y tan sabio, sí, no vas a poder. En eso tenés toda la razón. Solo no. Pero si me tenés a mí, te voy a poder sacar adelante. Y mire, 2 años y medio después, aquí estoy con ustedes. No ha sido fácil, no puedo decir que haya sido un lecho de rosas, pero me lo merezco. Ha sido un proceso, una prensa de olivos como usted no se tiene que imaginar. De perderlo todo, de sentirse que, y varias veces viene un pensamiento, ay, vas a tener que comenzar de cero. Y viene el Señor y me dice, no, de cero es si no me hubieras conocido, pero me conoces. No es que no tenés nada, lo tenés todo, me tenés a mí. Y comenzó el proceso de restauración. Estamos con el tiempo ya, 5 minutitos. Y comenzó un tiempo hermoso en el cual seguí asistiendo al capítulo, aquel líder que viajó por el mundo, sentado ahí, calladito, más bonito, rindiéndome al Señor, a mi iglesia. No me aparté, a veces más bien como el gimnasio. No sé a algunos si les gusta ir al gimnasio y ama eso. Te digo que si alguien le dice, ¿cuántas veces vas al gimnasio? Ah, no, yo no puedo dejar de ir, todos los días voy, porque ya está entusiasmado con eso, ¿cierto o no? Pero si alguien dice, no, yo estoy yendo a la iglesia prácticamente todos los días, te estás convirtiendo en un fanático o algo así. Se juzga más eso. Bueno, pues en mí había una necesidad. Yo iba por lo menos 3 veces por semana a la iglesia, al capítulo, porque necesitaba, porque si no, era como un siervo que necesitaba tomar del agua. Y así el Señor me fue sacando, me fue sacando. Mi familia no quería saber absolutamente nada de mí. Eso se llama la fase de repudio, donde vos no te puedes ni arrimar ahí. No hay nada que pueda ayudar, mucho menos mandar algo o querer hacer algo, nada. Simplemente lo dejé en las manos del Señor. Eso fue en agosto del 2023. Llegó diciembre. Algunas cosas muy puntuales con mi esposa, otras con mi hija que estaba en la universidad, sobre todo coordinación de dineros para ayudarla, pero mi hijo, Gabriel, con el que desde niño, cuando lo saqué de cuidados intensivos que les conté, siempre ha habido una relación hermosa. Mi hijo por 5 meses dejó de hablarme. Yo tampoco quise nunca escribirle esperando, dándole su espacio, pero un día la mamá me dijo, estuvo muy enfermo, tuvo que ir a la clínica. Y se me ocurrió ese día enviar un mensaje. Ese mensaje lo recibió mal.
Después me di cuenta por medio de la mamá que se había enojado muchísimo y yo dije, lo perdí. Agosto, eso fue como en septiembre, octubre, y llegó diciembre. Y el 24 de diciembre, Nochebuena, ya me había puesto de acuerdo con mi hija, con la que tenía ya un poquito más de contacto, y le dije que iba a ir a dejarles 3 cositas ahí, una para cada uno. Y, y fui. Y cuando fui, Mariana, tan linda, estuvo tan hermosa en la calle, en la acera, sabiendo que allá adentro es tu casa, sabiendo que en unas horas hay una cena donde van a sentarse y van a compartir, donde tu campo está vacío. Era no fácil. Y dije, wow, va a ser una... Yo de días venía diciendo, ahí está mi primera Navidad sin mi familia, esto va a ser horrible. Cuide lo que tiene. Usted puede imaginarse lo que es que tu hijo te ponga pa o no sé cómo te dice, y es una frase nada más, que vos simple y sencillamente es cotidiana. El día que Mariana me volvió a poner pa, en lugar de hablarme como si fuera solamente un cajero automático, hasta el pa lo valoré. No sé si me explico. Valore lo que tiene. Cultívelo. No deje que nada ni nadie se meta ahí. Es dolorosísimo. Dolorosísimo. No, tal vez lo pueda manejar, me gusta esto. No, yo tengo la madurez para poder manejarlo. No se la juegue. Y resulta que ese 24 llega Mariana, tan linda, le doy, y Gabriel se para allá. No sé por qué a mí siempre las cosas me suceden que alguien esté tan lejos. Y Gabriel se para allá, y yo dije, ay, Dios mío, se va a venir como hombre de la casa a decir, ¿qué estás haciendo aquí? Usted no es bienvenido. Lárguese con todo el derecho. Yo me quedé, mi corazón temblaba de temor. Se quedó allá y en eso donde viene. Y yo dije, ay, Dios mío. Y cuando sale a la acera de la casa, se me tira encima ese muchacho, un animalón así de 30 años, y me abraza y me comienza a besar y a decirme, papá, perdóneme, perdóneme porque te dejé solo todos estos 5 meses. No, papito, tenías todo el derecho y podrías haber durado más incluso, pero le doy gracias a Dios que me estás abrazando. Lo necesitaba. Bueno, ese día salí feliz. No fue la mejor Navidad del mundo, hubiera sido estar adentro, pero reconecté con ellos y comenzó un proceso con mis hijos maravilloso, precioso, y con mi esposa también, de acercamiento paso a paso, con mucha prudencia. A veces sentía que se avanzaban 2 pasos, después nos devolvíamos 10 y era normal una desconfianza, un dolor que tenía toda la razón de tenerlo. Pero hemos ido. El Señor me mostró un jarrón quebrado, como les dije, en 1000 pedazos, y Él me lo mostró donde las piecitas iban pegando una a una. Y me dijo, vaya despacio, hay un tiempo para todo. Y muchachos y muchachas, yo he ido viendo eso. Yo salgo a comer con mi esposa. Compartimos, hablamos de cosas ya. Voy a hacer arreglos a la casa, ayudo con muchas cosas ahí. Y un día que estaban unas amigas de ella, de un grupo, yo llegué, me pidió que le llevara a los perros que tenemos a pasear mientras estaban las señoras ahí para que no molestaran. Y ya los traigo en la noche creyendo que ya se habían ido las señoras y ahí estaban todavía y yo, bueno, y no sabía ni qué hacer. Y me dice, venga, para que salude. Y yo, oh. Y entré. Y entonces se volvió de todas y dijo, bueno, se quedó trabado. Y yo dije en mis adentros, sí, va a decir lo que tiene que decir. ¿Qué va a decir? Él es mi ex esposo. Y dijo, él es mi amigo. Ricardo me presentó como su amigo a las mujeres que estaban ahí. Y yo dije, ay, mamá mía.
En este momento no hay nada más valioso para mí que ella pueda decir que soy su amigo. Porque cuando nos conocimos no hubo tiempo ni para eso. Y Dios está reconstruyendo paso a paso. Y yo sé que pronto, muy pronto, Dios me va a permitir, con su ayuda, con su amor, con su misericordia, poder ir mejorando cada vez más la relación hasta mi anhelo y mi sueño que ya se los mencioné. Termino con esto. No sé si allá adentro en su corazón usted tiene una buena relación con el Señor, excelente. Aquí la puedes mejorar, porque es un lugar que se presta para eso. Y si no hay una buena relación, si no tal vez una relación un poco distante, fría, puedes encontrar aquí la forma de reconectar con el hacedor de la vida. Te lo está diciendo alguien que podría parecer para él mismo incluso un despojo. Hasta que me encontré, no hace mucho por cierto, Romanos 8:1, ninguna condenación. Los hombres te pueden condenar, la gente le puede gustar. Ay, no, ¿cómo puede ser posible? Imagínese, ese hombre está diciendo que fue, no me importa. Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y hoy yo me siento un hijo amado del Señor. Y quiero compartir eso con todos los demás, independientemente de las circunstancias, errores, problemas que hayan o que metidas de patas que hayamos tenido. Hoy es un buen día para reconciliarnos y hacer el mejor negocio. ¿Qué les parece? ¿Me acompañan? Sí. Ok, ahí donde usted está, si gusta, puede ser inclinar un momentito su cabeza o cerrar sus ojos, si lo desea. Si no lo desea, busque la posición que le siente más cómodo. Yo digo para que nada lo distraiga. Porque al final el Señor no ve la postura del cuerpo, lo que ve es la postura del corazón, si está dispuesto o no. Y juntos poder decir, Padre Celestial, en esta noche te pido perdón por mis errores, por mis faltas y por mis pecados. Hoy libremente renuncio a mi vida pasada y acepto y recibo a Jesucristo, tu Hijo, como mi Señor, como mi Salvador y como mi Rey. Escribe mi nombre en el libro de la vida y lléname del Espíritu Santo para que me guíe en este nuevo caminar. Que así sea. Amén. Demos un aplauso al Señor. Muchas gracias, Jorge.